¿Sabías que en Bogotá se generan más de 300 toneladas de borra de café al mes y la mayoría de estas termina en relleno sanitario? Por esta problemática hemos creado Coffee Diesel, una planta de producción de biodiesel y compostaje a partir de borra de café desarrollada en la ciudad de Bogotá. Este proyecto está realizado por Rosy Vanessa González, Laura Prada, Neil Quiroga, Juan José Gelbus Velandia, María Juliana Reina Rivera. En esta presentación voy a exponer el proyecto de valorización de la borra de café mediante la producción integrada de biodiesel y compost. La borra de café es uno de los residuos orgánicos más abundantes en Colombia, que es un país cafetero. Su inadecuado manejo de residuos va a generar emisiones, lixiviados y pérdida de un recurso con alto potencial. Este proyecto planea transformar este residuo en biodiesel y compostaje con alineados los objetivos de desarrollo sostenible, la transición energética y la economía circular. Este proyecto va a buscar ese potencial para disminuir los impactos ambientales y promover la economía circular en la ciudad. Los objetivos de este proyecto va a ser diseñar una planta que pueda procesar 1.033 kilogramos de borra al día, producir biodiesel mediante la estratificación y compostaje de alta calidad, evaluar la viabilidad técnica, económica y normativa del proyecto y seleccionar la alternativa más eficiente y sostenible. Algunas de las limitaciones de este proyecto van a ser la variabilidad de la composición de la borra, que va a afectar la extracción y el rendimiento, el bajo rendimiento en la etapa de extracción de aceite con métodos tradicionales, la necesidad de equipos especializados y la baja separación de residuos en Bogotá. Algunas de las restricciones son la calidad del biodiesel, que está en la resolución 40103 de 2021, la calidad del compost y un alto capital inicial, el CAPEX, y una falta de incentivos tributarios. Para las alternativas de producción de biodiesel se evaluaron la transterificación convencional y la transterificación in situ. Y para la producción de compostaje se evaluaron el compostaje en pilas y el reactor imbécil. Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, se escogieron la transterificación convencional y el reactor imbécil, que fueron los que tuvieron mayor puntaje. A continuación, podemos ver el diagrama PFD, el cual está dividido en 5 zonas. La primera zona, la preparación de la materia prima, donde se le realiza un secado y molienda a la borra de café. En la zona 2, se realiza la extracción del aceite de la borra y la recuperación del solvente. En la zona 3 se realiza la reacción de transesterificación. En la zona 4 se realiza la purificación del biodiesel y se recupera el metanol. Y en la zona 5 se toma la borra que resulta de la extracción de aceites y se realiza compostaje. En la zona 1 entra la borra de café, la cual pasa a un secador y luego del secador pasa a una molienda y tamizado. El tamizado recircula las partículas de borra que no cumplan con el tamaño correcto. A continuación tenemos la tabla de corrientes para la primera zona y tenemos ilustraciones de los equipos que se van a utilizar. En la zona 2, la borra, después de haber pasado por la molienda y tamizado, entra en una prensa donde se extraen los aceites y luego pasa a un extractor de aceites donde, utilizando hexano, se separa el aceite de la borra. La borra luego pasa a un secador y de ese secador la borra pasa al compostaje. El aceite con hexano luego pasa a un destilador donde se separa el hexano del aceite. También se van a emplear bombas para el extractor y intercambiadores para condensar el hexano y aumentar la temperatura entrando al extractor. Acá tenemos las corrientes de esta zona y de nuevo ilustraciones de los equipos que se van a utilizar. En la zona 3, el aceite entra a un tanque de mezcla junto al KOH, que va a ser nuestro catalizador, y el metanol, que va a ser el reactivo. Esto pasa al reactor y el reactor sale de la zona usando una bomba. A continuación, vemos las corrientes de la zona e ilustraciones de los equipos que se van a utilizar. Entra a la zona 4, donde pasa por un centrifugador, donde se va a separar el glicerol crudo. Luego de esto, pasa a un destilador, donde se separa el metanol, así reciclando buena parte del reactivo. Luego de esto, pasa a un tanque de lavado, que se va a realizar con agua desmineralizada y ácido acético. Luego pasa a un decantador, donde se separa el agua desmineralizada. Y por último, pasa a un tanque de mezcla con chaqueta, donde se va a separar el biodiesel de sus impurezas. También se van a utilizar 2 intercambiadores para condensar el metanol y para condensar el biodiesel, así como 3 bombas para pasar del centrifugador al destilador, del destilador al tanque de lavado y del tanque de lavado al decantador. Aquí podemos ver las corrientes de la zona e ilustraciones de los equipos a utilizar. En la zona 5, la borra rechazada por el proceso de tamizado y lo que queda del extractor van a pasar a un aglomerador, donde se va a mezclar la borra con paja y acerrín usando agua. Después de esto, pasa al reactor principal, donde se va a llevar a cabo la mayoría del compostaje. Después de esto, para finalizar el compostaje, se manda a una zona de maduración, donde se van a apilar el compost en pilas. Luego de esto, pasa a otro tamizaje para dividir el compost en compost de baja calidad y compost de alta calidad. A continuación, están las corrientes del proceso y ilustraciones de los equipos a utilizar. Ahora, para mirar la seguridad del proceso, vamos a analizar por zonas el diagrama PNID.
En la zona 1, el secador va a contar con un sensor de temperatura, mientras que el molino va a contar con un sensor de temperatura y de presión. En la zona 2, se tiene un lazo de control para el flujo de hexano al extractor y se tienen indicadores de temperatura y presión, tanto en el extractor como en el destilador. En la zona 3, tenemos 3 lazos de control. El primero es un lazo de control para la temperatura del tanque de mezclado, el segundo es un lazo de control de nivel para el reactor y el tercero es un lazo de control para el flujo que entra al centrifugador de la siguiente zona. En la zona 4, se tiene un lazo de control de nivel para los flujos que entran al destilador, al tanque de lavado y al decantador. También se tiene un lazo de control de nivel para el decantador, el tanque de lavado y el tanque con chaqueta. Y por último se tiene un lazo de control de análisis para el destilador y el tanque de lavado. Por último, en la zona 5 tenemos un lazo de control para el flujo de agua que entra al aglomerador. También tenemos un lazo de control para la aireación del reactor, el cual se basa en el nivel de oxígeno y la temperatura del reactor. Por último, tenemos un lazo de control para el nivel del reactor que nos ayuda a drenar los lixiviados del mismo. Ahora para la parte financiera de Cofidiesel empezamos con el CAPEX o inversión inicial que la planta requiere 36 equipos industriales incluyendo las bombas y los intercambiadores. Al sumar las tuberías esto me da un precio base de 262 millones de pesos. Al sumar costos indirectos como permisos, transporte y montaje, el precio se aumenta a 437 millones de pesos. En cuanto a los costos operativos OPEX, el proyecto requiere materias primas como KOH, metanol, hexano, acerrín, paja, el flete de la borra. También requieren servicios industriales como agua, electricidad y gas, el arriendo del terreno y además de esto el personal que lo constituyen 9 operarios, un secretario, un contador, un gerente y un ingeniero. Esto da como total de 775 millones de pesos. Ahora los indicadores financieros. Primero el valor presente neto es de 6.359 millones, lo que indica que el proyecto tiene valor en el tiempo. El potencial económico 2 es positivo, pero el potencial económico 3 es negativo, lo que significa que en condiciones menos favorables el proyecto no será rentable. Por ende se recomienda aumentar la cantidad de borra procesada para así mejorar la rentabilidad, disminuir los costos fijos y mejorar los ingresos. Aquí vemos un resumen general del proceso y sus principales resultados técnicos. Nuestra planta produciría alrededor de 19.000 galones de biodiesel al año, cerca de 293 toneladas de compostaje y 7 toneladas de glicerol. En términos operativos, el consumo anual es de aproximadamente 288.000 kilovatios hora de energía, 3,5 millones de litros de agua y 3,5 metros cúbicos de gas natural al año. Los costos claves del proyecto incluyen un CAPEX de 437 millones y un OPEX anual de 782 millones, lo que nos da un CAPEX y OPEX normalizados de 1,6 y 0,27 millones por tonelada de producto, respectivamente. Finalmente, los precios de venta utilizados en pesos colombianos fueron 21.500 por galón de biodiesel, 4.500 por kilogramo de compostaje y 64 pesos por kilogramo de glicerol, lo que se traducen a unos ingresos anuales de aproximadamente 410 millones de pesos por biodiesel, 1.100 millones de pesos por compostaje y 470.000 pesos por glicerol. Continuando con el análisis financiero, tenemos el payback que se ubica entre los 17 y 18 años del proyecto, lo cual significa que el proyecto sí recupera su inversión, pero lo hace de una forma lenta. Como segundo indicador en esta parte tenemos el TIR, el cual es de 2,75%. Este valor es porque mayormente su recuperación de las ganancias se ubica entre los últimos años del proyecto y nos refleja de que el proyecto puede ser muy sensible a cambios en sus costos y en sus precios de venta. Finalmente tenemos un ROI del 1,4, lo cual significa que por cada peso invertido recuperamos 1,4 pesos. Ahora, para el balance de CO2, nuestro análisis muestra que las plantas emitirán cerca de 98.8 toneladas de CO2 equivalente al año. Las principales fuentes son el compostaje, que son 37 toneladas, los cuales son gases equivalentes como metanol y óxido nitroso, 17 toneladas, y el consumo energético, 47 toneladas. Aunque son emisiones significativas, el proyecto reduce impacto frente a la disposición tradicional de residuos. Y como conclusión, tenemos que el proyecto es ambientalmente valioso y promueve economía circular, pero financieramente no es viable en condiciones actuales. El BPN es negativo y no hay retorno sobre la inversión. Recomendamos aumentar la escala, mejorar eficiencias energéticas y asegurar alianzas para garantizar suministros. Así podría convertirse en una solución sostenible para Bogotá.